noches, señoras y señores, muchísimas gracias de acompañarnos otro miércoles más, en este miércoles tan importante como es la celebración del Día de la Hispanidad y, por supuestísimo, de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que luego ya verán ustedes cómo les vamos a cerrar este programa con un regalito, un regalo precioso, ya verán ustedes, una jotita. Pero bueno, de momento vamos a empezar con esto porque me han dicho mis invitados que empezar con la jota iba a ser un poco fuerte. Entonces, aunque el programa va a ser fuerte, pues adelante con ello. Día de la Hispanidad. Esa maravillosa, aunque tenga luces y sombras, me da exactamente igual. Tengo que decirlo desde aquí. Esa maravillosa conquista, esa maravillosa proyección de España en el mundo. Esa unión bueno, eso es lo que ha sido siempre España. España ha sido, al lado, fíjense ustedes, de los grandes colonizadores como eran los ingleses, qué diferencia, ¿verdad? Todo lo que España ha conquistado y todo lo que España ha dejado de herencia, ¿verdad? Ha dejado de herencia, primero, su lengua, maravillosa. Segundo, su tradición. Y otra cosa importantísima, su religión, la religión católica, en fin. De eso y de otras muchas cosas vamos a hablar en este programa, pero antes de hablar de la proyección de España en el mundo, que sería la hispanidad, nos vamos a quedar, yo creo que, en lo que ha sido, en lo que es la idea de España. Porque esa idea ha sido muy manipulada, está muy manipulada. No se olviden ustedes que el señor Rodríguez Zapatero hablaba de ese término que es España cuestionado, cuestionable. ¿Ustedes creen que está cuestionada o cuestionable lo que ha sido España? Pues les vamos a hablar de la nación más antigua de Europa y les vamos a hablar de 60 siglos de historia, porque yo pienso en Atapuerca, 6.000 años antes, 6.000 años para atrás, y pienso en la España del siglo XXI. Bueno, de esa España vamos a hablar, la idea de España. Y para eso tengo la enorme suerte de contar, yo creía que en realización me los habían ocultado, pero que va, si estamos en plano, o sea que ya no les tengo que dar la sorpresa porque ya los están viendo ustedes. Nona Inés Vilariño, nona, diputada constituyente, que me encanta decirlo. Me parece muy bien. Profesora de historia. Y nuestra nona de Ferrol. Muchas gracias, Pepa. Yo lo de nuestra nona, de verdad te lo digo, me emociona muchísimo porque, claro, tengo la fortuna, porque ahora es una fortuna, dado lo que me ha pasado, de tener un nombre singular, que dices nona y más o menos la gente que me conoce no tiene que decir que Carmen, que por cierto era el nombre de mi madre, pero que me encanta que me digan nuestra nona porque además cada vez soy más nona de Ferrol. Pero déjame que diga buenas noches a todos los telespectadores y además que les diga sin ningún tipo de complejo, feliz fiesta de España, pero feliz fiesta también de nuestra Virgen del Pilar, que yo la llevo con mucho orgullo por ahí adelante y me parece que no choca para nada con el respeto a todos los que ni creen en la Virgen ni creen en el Pilar, pero que al menos les pido el respeto que yo tengo para ellos. Pues muchas gracias. Y Manuel Recuero, catedrático de Historia Medieval, durante muchísimo tiempo rector de la Facultad de Humanidades. Vicerrector y decano. Vicerrector, decano de la facultad. Yo te decía antes que el alma mater de Humanidades. No, alma mater, soy un profesor de universidad que se vino hace ya más de 20 años. No soy de Ferrol como nona, ni un patrimonio de Ferrol como es nona, pero bueno, ya me siento muy ferrolano y efectivamente en esa Facultad de Humanidades que, bueno, pues tiene sus dificultades, pero que ha hecho una labor durante muchos años muy importante para Ferrol. Tiene esa otra titulación de documentación y que hemos intentado, y que yo creo que es un referente en Ferrol y que ojalá, ya lo digo desde el principio, salga adelante. Está teniendo sus dificultades y bueno, es un orgullo haber hecho todo el esfuerzo posible por sacarla adelante. Y dices que no eres de Ferrol, y fíjate, Ferrol es una ciudad mágica que tiene el encanto de que son ferrolanos los que quieren venirse a trabajar a Ferrol, los que quieren vivir en Ferrol, los que quieren en Ferrol y los que se mueren en Ferrol. Por lo tanto, yo creo que tú eres un ferrolano, pero de primera dimensión. No, si no digo, quiero decir que no he nacido aquí, no viví mi infancia, mi juventud, he vivido pues aquí mi vida más importante, que ha sido criar a mis hijos y mi vida matrimonial, y que es una ciudad, pues aprovecho para decir, estupenda. Yo no sé si va a decir maravillosa, pero es una ciudad estupenda, donde se vive estupendamente,
y si tiene algún defecto es que los ferrolanos somos un poco pesimistas. Pero yo creo que eso es porque no nos damos cuenta de lo bien que se vive. Yo, que como profesor he tenido que ir a muchas otras ciudades, a universidades, y bueno, dices, yo no digo que Ferrol sea el paradigma de todo, pero bueno, tiene muchas cualidades extraordinarias. Bueno, señores, entonces... ¿Me dejas que me da una pullita? ¿No? Claro que bueno, sí. Pullita no es la palabra correcta, todo lo contrario. Y yo, que no quiero ocultar a quienes nos están oyendo y viendo que soy amiga de Manolo Recuero, y me honra ser su amiga desde hace muchísimos años, a pesar de que nos vemos poco, porque aunque la ciudad sea pequeña, nuestras vidas, a veces las vidas de mucha gente son paralelas, que resulta difícil encontrar un lugar o un tiempo, un momento para poder encontrarse. Pero es igual, será, yo creo que amigo mío hasta para siempre ya. Y quiero decir que tiene mucha razón. Él ha sido una de las personas que ha apostado claramente por la Facultad de Humanidades. Que claro que hay gente que puede pensar que es una facultad menor, o en el sentido de que, claro, pues aquí hay mucha tradición de lo tecnológico, las ingenierías y esto. A mí me parecía que el campus necesitaba, se lo parecía al rector también, que entonces era José Luis Meilán, que el campus necesitaba complementarse, lo que llaman, pues bueno, la completud no es la palabra que viene porque esto es algo más. Necesitaba, como decir, rodearse también de un ambiente de humanidades. Yo creo que el profesor Recuero, el rector, hay que reconocerlo también, los políticos de aquella época, pues apostamos por empujar todo lo que hiciese falta para que se crease la Facultad de Humanidades. Yo para la gente joven que nos está escuchando... Pero él fue fundamental. Para la gente joven que nos está escuchando, tus palabras en este momento son absolutamente necesarias, entre otras cosas porque todos estos jovencitos que no saben muchas cosas y que cada vez nos escuchan más en el Toro por los Cuernos, que a mí me paran por la calle gente muy joven, que sean conscientes que Nona ha sido la pieza clave, el artífice de que tengamos una universidad en Ferrol. Si no, hubiera sido totalmente imposible. Ella fue la clave para tener, para mi modo de ver, la gran, bueno, lo mejor que le ha pasado a Ferrol, desde luego, yo diría en 50 años, desde luego, la universidad. Mira, no quiero monopolizar, pero me dejas que diga una cosa. Yo Yo creo que, no voy a decir, porque creo que sí. A mí todo lo negativo que se ha derivado de la decisión que yo tomé en aquel momento de concurrir a las elecciones municipales como independiente con el Partido Socialista, que se han derivado políticamente muchas consecuencias muy negativas y personalmente muy dolorosas, que quede claro, me lo compensa el hecho de que me lo ha dicho muchas veces el rector. Por eso digo, es cierto que yo he sido, que sin estar yo las cosas hubiesen sido mucho más difíciles y que algunas probablemente, eso lo decía él, no hubiesen salido. Pero yo creo que si Ferrol es justo, tiene que reconocerle a José Luis Meilán, en primer lugar, su apuesta decidida por el campus de Ferrol. ¿Se le llegó a nombrar hijo adoptivo? Yo creo que no. ¿Se le dio alguna condecoración? No se llegó a nombrar nada. No se le ha nombrado ni nada. de nombre. Por unos Ni de complejos nombre. estúpidos de los que algún día se puede hablar. Nada. Ni falta que le hable. No, no le hace Creo falta, que en pero aquella bueno. época lo importante, y Nona lo representó, fue una forma de ver las cosas con mucha generosidad, sin verlo como logros personales o algo con mi propia realización, o yo ahora estoy en el ayuntamiento y voy a hacer algo que me van a recordar. Nada de eso existía. Había un entusiasmo. Cuando yo llegué aquí, ya llegué con el asunto, luego tuve protagonismo porque Meilán pues quiso que fuera su representante en Ferrol y fui vicerrector durante mucho tiempo, no solo en humanidades, diseño industrial o podología, pusimos unas carreras que por cierto trajimos de Cataluña, los de diseño industrial y Tres Serras y gente, y es un campus creo con muchas virtualidades, porque diseño industrial es una carrera que se beneficia de ese alma humanística, es ingeniería pero humanística, y se beneficia porque Historia del Arte está dando clase allí, porque a mí, bueno, yo la siento como una escuela muy unida a todo esto, pero yo creo que era un talante. El próximo día yo escribo cada 15 días el diario y voy a escribir uno
un artículo, ya lo tengo escrito, se llama Talante, que yo creo que es lo que se ha perdido. Claro. Ahora es, yo no sé cómo llamarle, cutrez, falta de visión, infantilismo, pero porque Nona lo que tenía... ¿No será que se ha perdido también talento? Sí, talento, Aparte bueno, de no lo talante, sé, también yo no voy a talento, decir, pero Nona lo que tenía, y me vas a perdonar porque es una palabra que tampoco es que me guste, pero es un poco cursi, pero tenía talante. O sea, Nona era una persona con una visión pues más allá de lo inmediato, de lo interesado, Y Meilán pues era un hombre con una capacidad, y es un hombre con una capacidad, y bueno, se reunieron. Y visionario, en muchas visionario. cosas de la universidad. Sí, yo creo que sí. Quizá con el tiempo el campus de Ferrol, pues no sé, es verdad, ha habido dificultades, bueno, como en todas partes, ¿no? De integración. Se podría hablar mucho, pero no sé si es el día del campus, pero que bueno, yo creo que estoy de acuerdo que es lo mejor Otro que le ha día os pasado a Ferrol. emplazo para hablar del campus. Sí, pero yo no me quedo tranquila porque creo que la justicia hay que hacerla con todos. Y termino rápidamente. Hay que reconocer que el gobierno de entonces, que presidía Manuel Couce Pereiro, con todos los concejales, algunos por desgracia ya no están aquí, como es el caso de Fernando Blanco, que fue una pieza clave en el tema de urbanismo, y siempre que puedo le rendiré homenaje en ese sentido, y en algunos otros, pero que no vienen al caso. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque no debemos olvidar que no había unanimidad en la corporación, ¿eh? Había grupos que optaban por el campus en Mandiá, hacer el gran campus en Mandiá, cuando otros creíamos, la mayoría es cierto, que el campus tenía que ser urbano, mayoritariamente. Y aprovecho, ahora sí que esto es una cuña, ¿eh? Creo que estábamos en lo cierto y que uno de mis grandes fracasos fue no haber conseguido que el Conservatorio de Música se hiciese en el Santa Teresa. Porque ahora, ¿sabéis en qué se ha convertido el Santa Teresa? Un edificio precioso para el que había el programa, el proyecto del conservatorio, en un hermoso edificio repartido en compartimentos estancos para un montón de asociaciones y de grupos. ¿Te refieres al edificio del Hospicio? Del Hospicio. Sí. Que me parece muy bien que se les dé cuidado, un local, ¿eh? Que nadie me interprete en sentido contrario, pero me parece que esa instalación en el corazón del barrio de la Magdalena tenía que tener una finalidad cultural, educativa. Dices, es que así también es cultural. No, es administrativa fundamentalmente para los distintos asociaciones, que me parece que hay locales cerrados y de sobra en Ferrol para que pudiesen tener sus locales, que yo no digo que no. Y entonces eso es una de las cosas que para mí me ha desgarrado, porque siempre ponía la misma imagen y mandamos a la Xunta el proyecto, ¿eh? ¿Os imagináis 400 o 500 niños entrando todos los días en la plaza de Amboaje, saliendo, llevándolos sus padres, yendo a buscarlos, paseando por la ciudad? Era un rincón de vida. Hombre, por Dios, claro. Perdóname, pero es que lo digo siempre. Sé que a lo mejor me dicen y lo que soy dices muy bien, pesada. pero os voy a emplazar otro día, Venga, si de queréis, acuerdo, y venís, de acuerdo, yo creo que cuando encantados, Viejas glorias. Cuando y Bueno, venís yo. para hablar del campus y de todo el desarrollo. Ni viejas ni glorias. Pero ahora, No, me decía por mí. No. Uy, pues yo soy mayor que tú. ahora vamos aquí. Venga, sí. Vamos, porque hablar de Ferrol es hablar de España. Yo creo que es la ciudad de las más españolas que hay, pero vamos a empezar hablando de España. La idea de España, me remonté antes a Atapuerca, 6.000 años atrás, pero ¿cuándo empieza a tener esta península ibérica nuestra el concepto de que somos una unidad, de que somos algo más, que somos España? De unidad. Porque el nombre, hombre, España es, ya desde la época ibérica, pues los fenicios empiezan a denominar así. Ahora, la idea de la Hispania primero viene de la unificación romana como provincia hispánica, desde el punto de vista, vamos a decir, de un ámbito de un imperio. Entonces es una provincia claramente diferenciada, como la Galia, como Bretaña. Los romanos tenían esa capacidad de organización y de configurar territorios y darles una administración, pero bueno, está dentro de la administración romana. Entonces Hispania ya es un ámbito de civilización que completo, porque no voy a hacer aquí una clase de historia, pero
entre los estudios históricos así más a veces celebrados, porque pues son los que sostienen que la época romana no llegó a dominar ni Galicia ni Asturias en su totalidad, ni Cantabria ni el País Vasco, o sea que había como una especie de limes ahí de aborígenes. Bueno, eso es una teoría que está más o menos desmontada, por lo menos en su 90%, y el dominio romano en Hispania fue absoluto, y la civilización y la articulación a través de las vías romanas, y es el momento en que Hispania se configura como un territorio configurado. Yo creo que de todas formas, y con esto voy a ser rápido, lo que es Hispania, la Hispania a la que se refería Camões, porque decía lusos y castellanos, porque españoles somos todos. Decía Camões, no lo decía... Sí. Bueno, pues es el momento, es San Isidoro de Sevilla, es decir, es en la época, en el siglo VII, cuando San Isidoro de Sevilla, cuando los visigodos crean el reino de Hispania, que es una cuestión política, pero San Isidoro escribe, por la historia de los visigodos, entre otras muchas cosas que escribió, las etimologías, un sabio que está entre la antigüedad y el medievo, y no lo he traído, lo iba a imprimir, pero no lo he traído, escribe Laudes Hispania, en torno al año 600, o tu España, además no lo he traído por otra razón, y lo voy a decir con toda sinceridad, lo tengo en mi despacho allí, o tú España, eres la más hermosa de las naciones. Y ya, porque sí. me echaría a llorar. O tú España, eres la más hermosa de las De naciones. las naciones. De las naciones. San Isidoro de Sevilla, El año 600. 600. El año 600, siglo VII. Y en torno a empieza... 600. Él vive entre el 580, no recuerdo las fechas ahora, y 640. O sea, en torno... Es la época de la unificación de Leovigildo, que es quien hace la Hispania visigoda, Leovigildo, que es arriano, pero inmediatamente coincide con un cambio, una involución providencial. Yo soy providencialista en historia, no mucho, pero algo. Y Recaredo, ese reino que ha unificado su padre arriano, lo hace católico y crea la monarquía católica de Toledo, que abarca toda España. Pasa lo mismo que con los Astures, realmente estaban sometidos a los visigodos. Sí, es verdad que cuando se deshace el reino visigodo, renacen las aborígenes, diríamos, los autóctonos, que está muy bien, ¿no? Pero ese es, y yo lo digo desde el punto de vista de realidad histórica, yo no estoy diciendo que eso tiene que ser lo de ahora, porque yo como historiador lo único, ahora, San Isidoro sí que tiene alma, es decir, San Isidoro no es Leovigildo, ni es Bamba, ni es los Reyes Católicos, por decir de alguna manera, ni es Felipe II, que está muy bien, cada uno ha contribuido a esa realidad que llamamos España, que no es baladí, no es una cosa, es que se han inventado, no. Claro que no. Luego, por ejemplo, yo soy muy gallego y muy castellano, soy muy castellano, y yo, por ejemplo, tengo un sentimiento castellano que me muero, no sé por qué, pero me muero, yo creo que sé de historia de Castilla y no estamos todo el día los castellanos. Soy muy gallego por una parte, o sea que en ese sentido puedo ser muy español con tranquilidad, porque soy tantas cosas. Ser español significa ser tantas cosas buenas. Pero en ese sentido, Hispania, y San Isidoro, tiene alma. Es un hombre sabio. Es la sabiduría de la antigüedad transmitida al medievo, que es transmitirla a la modernidad, porque el medievo no es la oscuridad, es la transmisión del saber y luego además de la fe. Y San Isidoro es una potencia intelectual que siente en un momento muy difícil de la historia de España, porque hay mucha carencia, muchas tiranías, muchos problemas que hay que resolver, no es la ciudad, pero ama a España, ama esa realidad. Y San Isidoro de Sevilla, no por santo, sino por sabio, ya por santo también, pero por sabio es un hombre. Yo digo eso como referencia, Sí. porque bueno, luego pues ya pueden venir, podemos hablar de otras cosas, pero eso como referencia. Que se destruye el reino visigodo es indudable, pero tal era el alma que tenía aquella cosa, que los pobres asturianos que luego reconquistaron Hispania, le llamaban España a lo de los musulmanes, no a lo de ellos, al andaluz, es España, o sea... que nosotros ahora, bueno, yo no, vosotras tendríais que estar con el burka, porque lo lógico nuestro es que hubiéramos sido musulmanes. Es el único, diríamos, país, nación
realidad política que ha sido islamizado, no ocupado, como Grecia, islamizado, es decir, se hablaba árabe, ha habido la religión mayoritaria, ha sido la musulmana, ha habido economía musulmana, ha habido Sharia, ha habido todo. Es el único país en que ha ocurrido eso, junto a Sicilia, que es más pequeño, que hoy no lo es. Y el único país que luchó durante la friolera de... Y además luchaba por España, porque por lo dicen España. los documentos. Ahí ya llegamos a mi especialidad. Yo soy de histórica, que es los siglos centrales de la Edad Media y los anteriores. Primero, hasta el siglo X, hablan de Hispania la parte musulmana, porque claro, en Hispania se la han quedado ellos. A partir del siglo XI, Alfonso VI, cuando ya conquista Toledo, ya Imperator Hispaniae. En los documentos del siglo XI, no es una cosa así. Imperator Hispaniae. Entonces, luego, yo no estoy haciendo aquí un panegírico político, yo estoy diciendo historia, porque últimamente esto de la historia es a la carta, o sea, sí. y yo no estoy diciendo tampoco que dentro de esa historia, pues eso, yo mismo digo, está Galicia, y yo he escrito una historia de Galicia para los portugueses, curiosamente, por encargo, o está Cataluña, que es un nombre del siglo XII, y una realidad del siglo IX, cuando Carlomagno conquistó Barcelona desde la Galia y la feudalizó, y luego diríamos, es una realidad política que se va desarrollando durante la Edad Media y que se integra en la Corona de Aragón y luego vuelve a reconstruirse otra vez en el siglo XV en esa realidad que llamamos Hispania, dando lugar pues probablemente a una de las épocas, la Edad de Oro de la propia España y de las épocas más gloriosas de la humanidad, la época de los descubrimientos, el protagonismo de España como... Entonces eso es una historia que está ahí, es lo que yo creo que celebramos. Yo celebro más a San Isidoro que a Colón, también a Colón, claro. Pero quiero decir que no es que sea Colón porque ahora alguien se lanzó a conquistar el mundo contra todos, que además está... No, es que es una historia muy profunda y muy importante y muy bonita y de la que se puede estar muy orgulloso y de la que, bueno, los demás, cada uno que viva con sus complejos. Mira, eso ya, que no tiene... Perfecto, ese arranque. Nona, ¿está de acuerdo con Manolo? Total. Bueno, es que hay una cosa que es evidente, lo que es la historia, que puede tener interpretaciones variadas, pero hay hechos y realidades que no son cuestionables. No vas a decir ahora que San Isidoro de Sevilla y su mención a la nación no es una cosa que se la han inventado o que se la han falsificado. Entonces, yo es que creo que con las cosas que son demostrables no se puede discrepar. Y además me encanta, yo aparte de que soy profesora de historia y he sido toda mi vida una apasionada de la historia y ahora me acabo de matricular en la senior y voy a una de las asignaturas que he elegido es historia porque no me canso nunca de escuchar a los historiadores y quizá también es que he tenido una buenísima profesora de historia y me ha condicionado mucho. Pero yo, que no puedo discrepar en nada y además estoy totalmente de acuerdo, solo añadir un pequeño apunte. A mí me encanta que se hable de todo y que se hable de lo que ha sido un territorio, un país, una comunidad, etcétera, con esas coordenadas históricas que sería bueno que todos conociésemos en las líneas generales. ¿Y por qué digo esto? Yo tengo 3 nietos catalanes, es decir, han nacido en Cataluña los 3. Y siempre cuento que se acercó un día a casa de mi hija un vecino, por cierto, el constructor que le había hecho la casa, bueno, que habían hecho un viaje por España y decía, ay, le traemos a Sonia, además me acuerdo del nombre de su hija, a Sonia un mapa de España en el que se ven bien los ríos, porque el único río que conoce es el Ebro. Y estaba en la universidad la niña. Y ese desconocimiento que se ha ido cimentando en algunos sitios, de la verdadera realidad, como puede ser un río, que algunos dicen que termina cuando llega a la frontera de Cataluña con otro territorio, por ejemplo. Eso que luego hablaremos, no quiero ahora entretenerme en esta cuestión de lo importante que es la educación, eso yo creo que tendría que estar por encima de las emociones, que es lo que quería decir. Hay una realidad emocional en muchos de los nacionalismos que no podemos negar
es una realidad emocional, pero los grandes analistas, historiadores de nuestra realidad saben diferenciar muy bien que una nación no es solo un conjunto de emociones. Si emociones las podemos tener por Ferrol, de una manera desaforada, y tener un sentimiento que, como acaba de decir Manolo, pues nos haga llorar, ver una litografía o ver lo que sea, cualquier cosa que nos llegue al corazón. Pero esas emociones que son respetables, que son absolutamente reales y se viven de manera diferente en muchos rincones de España, no pueden ser un elemento de división en absoluto. Tienen que ser, al contrario, un elemento de enriquecimiento mutuo, porque tenemos la inmensa fortuna de vivir en una nación de una riqueza y un enclave de culturas que yo no sé si habrá otra en el mundo. Entonces, el judaísmo, el cristianismo, el mundo musulmán, es decir, oiga, pero usted sabe quién fue Averroes, o usted de verdad conoce la poesía del medieval, o conoce, me da igual, llegamos ya al siglo XXI, ¿no? Entonces, a mí me parece que ir compartimentando la historia de España, según la comunidad en la que se estudie, es uno de los elementos más empobrecedores, y ahí quería llegar para terminar esta visión. Ha sido uno de los grandes errores, de los inmensos errores de la política española. Y, por cierto, no ha sido Suárez, ¿eh? No se transfirieron las competencias en materia de educación, porque aparte de que ni había los estatutos, solo había preautonomías, ni ha sido la UCD, ¿eh? No, ya cada uno que asuma su responsabilidad. ¿Quiénes fueron? Se ha transferido. A ver, Suárez se ha llevado siempre la culpa de este lío. Siempre decimos, el gran error, las transferencias en educación. La transferencia, ¿quién la las competencia exactamente exclusiva prácticamente, sí, con el único resquicio que se dejaba de la alta inspección y el diseño de las materias en su currículum básico, todo lo demás quedó en manos de las autonomías. Y además la alta inspección jamás ha funcionado. Por tanto, no hay que recentralizar casi nada. Lo que hay es que cumplir las leyes que están establecidas para velar, por lo menos porque lo básico de la historia, con las emociones que cada uno quiera tener, se estudie desde una perspectiva científica. Pero tú sabes desde que una eso perspectiva hoy real. en día no se hace en España. Claro que no, pero porque hay una impunidad absoluta, total y absoluta para cada uno. No se cumple en algunas comunidades, no se cumple la legislación vigente, no se cumple y no pasa nada. Además, yo estoy harta de oír, que me irrita, es que esto no se puede hacer porque es darles armas. ¿Pero qué armas? Es que estamos autodestruyéndonos como una colectividad que es capaz, porque lo ha demostrado a lo largo de la historia, de vivir unida y en paz, aunque ha tenido episodios tremendos de enfrentamiento. Pero es que el problema es que aquí, desde el primer gobierno de Zapatero, porque eso sí que tengo que decirlo, se ha ido estableciendo una escalada cada vez más intensa de esa especie de sentimiento de lo que llamaron la memoria histórica, que no tiene nada de memoria histórica porque es selectiva, y cuando la memoria histórica es selectiva no es memoria histórica. Se ha ido desarrollando ese sentimiento que ha hecho que renazcan las dos Españas de Machado. Que no me digan que no, porque este odio que estamos viendo ahora, el odio, ¿cuál es? Se ha hecho del PP el pim pam pum del país, como si fuese el heredero, el hermano mayor, menor, el padre, la madre, el hijo del franquismo. Y esa simplificación de las cosas, que además ya me diréis que tiene que ver el PP con el franquismo. El PP actual tiene tanto que ver con el franquismo como el PSOE, y el anterior pues seguramente tampoco tenía que ver. Pero bueno, podía decir del PP como puedo decir pues de Ciudadanos o de otro partido. Esa demonización, la transición la había conseguido erradicarla, y había conseguido restablecer un desarrollo de la política más allá del desastre que ha sido el siglo XIX,
en este, supongo que Recuero estará de acuerdo conmigo, en cuanto a lo que es esos enfrentamientos permanentes que ganaba un partido y deshacía todo lo que había hecho el anterior y cosas así. Entonces yo creo que eso o se recupera o desde luego irá muy mal, porque se cuenta la historia desde la emoción y desde los intereses políticos de cada comunidad. Tú has citado el siglo XIX como siglo clave en el que una especie de corriente romántica resucita toda esta especie de pueblos que hablabas tú, y entonces te intentan vender como que esto era realmente la unidad de España. O sea, hoy en día te están diciendo que España estaba formada por... y te hablan hasta del Reino de Cataluña. No ha sido te hablan reino, para empezar. Eso es desmontable, de Vascongadas, no ha sido reino. Que están hablando, yo creo que de todo lo que pueden hablar, el único reino que hubo durante una temporadita fue Galicia, que luego nos lo vas a contar tú. Pero si os parece, vamos a publicidad y empezamos con estas autonomías nuestras que tantos disgustos nos ocasionan. Pues me parece muy bien. Vamos a publicidad.